Hola mis hermanos, muy buenas como siempre. Feliz domingo para todos. Bendiciones para cada familia que vea este video, para los matrimonios, para sus hijos, para los hermanos, para los santos de Dios. Muchas bendiciones para todos. Eh, Hoy estamos aquí un domingo más para dar la palabra de Dios gratuitamente y con mucho amor. La palabra que nos ayuda a caminar con Dios cada día, a seguir firme y ser fiel a Él en sus propósitos que tiene con nosotros. Hoy vamos a dar un tema, como siempre, muy exquisito, porque no hay desperdicio en la palabra de Dios. Es súper especial, es algo extraordinario, no puede ser más de ahí porque viene de Dios. El tema de hoy lo he titulado Hagamos la voluntad de Dios, aunque tengamos que sufrir. Hagamos la voluntad de Dios, aunque tengamos que sufrir. Y lo he tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 y 36. Marcos capítulo 14, versículos 32 y 36. Eh, Espero que el mensaje de hoy, como siempre, sea de mucha llenura espiritual, de enseñanza, de riqueza para todo nuestro ser y que nos ayude a meditar de qué debemos hacer en momentos que nos sintamos acorralados y angustiosos. Vamos a dar el tema y veremos que va a ser de bien para nosotros. Mucho bien. Muchas bendiciones para todos y espero que puedan también compartir el video, el mensaje de este día, de hoy domingo. Empezamos con el versículo 32 y dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Aquí habla la palabra Getsemaní que significa en arameo lagar de aceite. ¿Y qué quiere decir? Era un lugar donde se preparaba el aceite de oliva. También es un huerto o bosque que está ubicado al pie, del Monte de los Olivos, al frente de Jerusalén, y al este del torrente de Cedrón, lo cual es mencionado en Juan 18.1. El torrente de Cedrón es mencionado por primera vez en Juan capítulo 18, versículo 1, cuando él ya estaba hablando también de las últimas palabras que le estaba dando a sus discípulos Juan. Aquí Marcos lo percibe de otra manera y él lo predica aquí en el Evangelio, Marcos. Pero quiere decir lagar de aceite, en la cual donde se producía el aceite, eh, eh, el huerto de Getsemaní. Seguimos, versículo 33. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y dijo, Abba, Padre. Abba también, eso es una palabra que significa padre en arameo también. Significa padre, Abba. Clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, no la mía. Vamos a empezar. Y empezamos con el primer versículo del 32 que dijimos de Getsemaní, lo que significaba y dónde estaba ubicado. Estaba ubicado al pie del Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. El Monte de los Olivos está frente a Jerusalén. Se ve toda Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y cada vez que se mienta el Monte de los Olivos, Jesús solamente estaba con sus discípulos. Era como su lugar de estar ahí aislado de la ciudad. Él se iba allí con sus discípulos y allí, bueno, vemos que Mateo 24 es totalmente eh, profetizado ahí en Mateo, en el Monte de los Olivos. Jesús cada vez que se apartaba, se iba con sus discípulos allí
a tener una mejor intimidad con sus discípulos y enseñarle muchas cosas más tranquilamente que cuando estaban haciendo la labor de predicar, de sanar personas y esas cosas en las ciudades. Ahora, en el versículo 2 hay algo muy importante que a veces lo dejamos pasar. Aquí vemos que él va con todos sus discípulos, pero él coge a tres, que son a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Santiago y Juan eran hermanos. ¿Y qué nos quiere decir aquí esto? ¿Qué notamos aquí? Que Jesús coge a tres testigos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Para que sepan todos aquellos, por lo menos los que han leído la Biblia, que Jesús pasó, que Jesús sintió, perdonen, esto que está predicado aquí en este libro. Él se afligió, tuvo angustia, su alma estaba totalmente destrozada y triste, al punto hasta de morir. La angustia tan grande que Cristo tenía, a punto hasta de morir. Y tú dices, Jesús, ¿por qué? Es que Jesús fue 100% hombre. Y como hombre, Él pasó también. Él sufrió en carne el dolor que Él sabía que iba a pasar por amor a nosotros. Jesús sufrió como un hombre 100%, mis hermanos. Ahora, lo importante es que Jesús siempre caminaba con la palabra, siempre en su corazón. Nunca dio un paso en falso. Si Él no lleva, un ejemplo, a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿cómo decimos que está angustiado? Él le dijo a sus discípulos, quédense ahí, que yo voy a orar. Sin embargo, que dijo, vengan ustedes tres y véanme lo que yo estoy sintiendo por dentro. Jesús estaba totalmente como hombre que fue, porque Él fue 100% humano y 100% divino. Pero en la carne como hombre, Él sufrió todas esas cosas. Y eso lo podemos ver. Eso lo vemos de los tres testigos en Deuteronomio 19:15, que es un libro de, de los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Es uno de ellos. ¿Y qué nos dice? Que un testimonio de un testigo no será válido, pero el testimonio de 2 o 3, ese será válido. Por eso se lleva a 3. No se llevó a 2, sino se llevó a 3. Jesús es maravilloso, nunca dio un paso en falso. Ahora, ¿qué nos dice en Mateo 5:17? Que no vino a incumplir la ley de los profetas, sino él vino a cumplirla. En todo momento Jesús siempre habló por lo que estaba escrito antiguamente, para que vieran y ellos mismos se dieran cuenta que él no vino por que él vino y se apareció, no, que él fue enviado verdaderamente por Dios. Y se cumplió todo lo que está escrito por su palabra. Ahora también hay otros pasajes también donde Jesús se lleva también a Pedro, a Santiago y a Juan, no solamente aquí en Marcos 14:33, también lo hace en Mateo 36:37, que es un pasaje semejante a este, en Lucas 8:51, cuando la hija de Jairo, él se lleva también a Pedro, a Santiago y a Juan, y en el monte de la transfiguración también se lleva a ellos tres. ¿Por qué siempre ellos tres? ¿Será la voluntad de Jesucristo? No tengo la respuesta de eso. No sé por qué se llevaba siempre a ellos tres, pero siempre se llevaba a tres testigos para que hubiera testimonio de que todo lo que pasaba, hubieran gente que dieran testimonio de eso. ¿Por qué? Si, ¿cómo Marco iba a escribir estas cosas? Porque Marco no fue discípulo de Jesús. Lucas no fue discípulo de Jesús. Que no dice en Lucas también, Lucas 22, 42, 44. Él fue con los 12, pero ahí Lucas no dice que se llevó a tres, sino que se alejó de ellos y oró. ¿Y qué pasó? Cayeron de su rostro grandes gotas de sangre. Esa la aflicción tan grande, la angustia que tenía Jesús, que nadie había, que yo he oído, yo no he oído a nadie tan angustiado que haya sudado sangre, perdonen. Jesucristo tenía tanta angustia porque él sabía el dolor
que iba a sufrir por amor a nosotros. Y una cosa más que Jesús iba a padecer es que su Padre en la cruz lo iba a abandonar. Acuérdese que lo dice en Lucas también. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era el dolor. Y también yo también, como hijo de Dios que soy y congregado al cuerpo de Cristo, yo me siento también muchas veces solo cuando no me siento que Dios está a mi lado. Eso es un vacío que tenemos que solamente lo conocemos los que estamos caminando junto a Él. Y Jesucristo padeció ese dolor cuando el Padre le abandonó en la cruz. ¿Por qué? Porque Él ya había absorbido todo el pecado de nosotros, lo cual Dios no quiere saber nada con el pecado. El pecado no le hace daño a Dios, pero Dios no quiere saber nada del pecado, nada. Dios aborrece el pecado. Por eso, por amor a nosotros, envía a su Hijo para que Él en la cruz haga el sacrificio y el mundo a través de Él, los que crean en Él, sean salvos. Sean salvos. Seguimos. ¿Qué también nos quiere dar a entender? ¿Qué también nos quiere enseñar, hermanos y santo de Dios? Que Jesús vino en cuerpo humano para quienes los dudan, los cuales tienen espíritu de anticristo. Estos son falsos maestros, que el Espíritu de Dios no mora en ellos, no mora en ellos. Mas nosotros que hemos aceptado a Cristo y que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, sí creemos que nuestro Señor vino en cuerpo humano y que padeció todos los sufrimientos los cuales se escribieron desde la antigüedad. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció está escrito desde la antigüedad, mis hermanos. Cuando vamos a Isaías 53, es claramente, este versículo 53 está prohibido en las sinagogas de Israel predicarlos. Solo lo predican en las sinagogas que son mesiánicas, pero en las sinagogas que solamente está el judaísmo, no se predica este versículo, ni tampoco el Salmo 22. Vamos a Isaías 53, 3 al 5, dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escudimos, escudimos de él el rostro, lo menospreciamos y no estimamos, y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí vemos que Él fue molido por nuestro pecado. Él fue totalmente molido. Jesús sufrió lo que ningún hombre en la tierra sufrió por amor a otro hombre. Vamos al Salmo 22, mis hermanos. Salmo 22 también nos habla claro. Salmo 22, versículo 16. ¿Qué nos dice? Salmo 22, versículo 16. ¿Qué nos dice? Es claramente lo que dice este salmo. Dice, los perros me han rodeado, me ha acercado una pandilla de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir eso? Traspasaron mis manos y mis pies. Este es un versículo que tampoco en las sinagogas judaicas no lo mencionan. Traspasaron mis manos y mis pies, claramente lo dice. No hay duda de que la palabra de Dios, no hay duda de que la palabra de Dios, que estos versículos demuestran que la palabra de Dios es eficaz, es infalible, es determinante y suficiente. ¿Para quién? Para nuestras vidas, porque en ella está solamente la verdad. Solo en la Biblia está totalmente la verdad, porque la palabra es viva, la palabra es semejante, esta palabra de Dios, desde que el primer versículo de la Biblia hasta el último versículo del Apocalipsis,
es revelación de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él tenía que venir y padecer aquí en la tierra. Sus profetas y los salmos hablan claramente de lo que Jesucristo iba a padecer en la tierra. Lo vemos en Isaías 53, que es uno de ellos, y vemos en Salmos 22:16, como dice claramente, traspasaron mis manos y mis pies. En Juan 8:31 nos dice, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Capítulo 8 de Juan, versículo 32. Versículo 32. Seguimos. Ahora bien, mis hermanos, santo de Dios, algo que tenemos que tener en cuenta es que así como nuestro Señor Jesucristo padeció aflicción, angustia, tristeza y sufrimiento, también nosotros tendremos estas cosas que nuestro Señor Jesucristo en carne propia sintió. Jesucristo pasó todo esto. También nosotros también vamos a tener que pasar momentos de aflicciones, de angustia, de tristeza y de sufrimiento. Pero, ¿qué hay? Hay una solución. ¿Cuál es la solución? La vamos a ver más tarde. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones y tristeza. Pero acordarse, mis hermanos, es acordarse, yo he vencido al mundo. Por más que tengamos esos momentos, no nos alejemos de Dios. Acordémonos que tenemos un Padre que es fiel a nosotros. Y un Padre que es fiel, como no hay uno como es Dios, no nos va a dejar solo en el desierto, ni rodeado de bestias, ni rodeado de lobos para que nos devoren. Pueden estar seguros de eso, pero tenemos que hacer lo correcto, hacer lo correcto. Ahora bien, aquí vemos 4 palabras que están muy latentes en los corazones de los seres humanos de este tiempo, lo que, lo que hace que la sociedad viva en una depresión constante. Todo esto pasa todo esto pasa por querer vivir sin Dios y querer hacer nuestra voluntad. Es lo que pasa porque el mundo sufre toda este sufrimiento, esta angustia que hay, tanta tristeza que hay en el mundo, tanto desorden, tanta inmoralidad. Es porque queremos hacer nuestra voluntad. No queremos hacer la voluntad de Dios. Aún siendo cristiano queremos hacer nuestra propia voluntad. Yo me pongo de primero, muchas veces me ha pasado eso. Y tengo que pagar las circunstancias de que queremos hacer la voluntad nuestra. Cuando tenemos a un Dios en quien confiar y estar ahí para escucharlo. Así como le escuchó al Hijo y le mandó un ángel para que le diera fuerza, no, Él va a hacer algo para que también nosotros seamos fortalecidos, o por medio de su palabra, o enviará a alguien, pero tiene que venir a Él, no salir atrás del vecino, no salir atrás de aquel que no lee la palabra, aquel que es un inconverso. ¿Qué te va a decir? ¿Qué consejo te va a dar? Nada, nada de nada. Te va a ir, que te vaya al mundo a lo fácil. Ven a Dios y recibirá la respuesta. Ahora, estas 4 palabras vamos a buscar su significado. Para tener bíblicamente aflicción, se entiende como un sentimiento de amargura y de pesar que invade nuestro ser por un mal momento que estamos pasando. Jesús estaba pasando un mal momento porque él sabía lo que iba a pasar en su vida y el sufrimiento que venía. Angustia es un estado de inquietud y nerviosismo muy intenso, producido por algo molesto y por la amenaza de una tragedia o peligro. Sabemos el peligro que Jesús iba a sentir. Venía tras él la traición de Judas primeramente y otras cosas, y sabemos lo que iba a pasar, donde fue totalmente azotado, totalmente escupido, abofeteado, le pusieron una corona de espinas. Todo eso él sabía que tenía que pasar. Eso es una parte de la angustia. Tristeza es tristeza es lo opuesto a la alegría, lo cual pasa cuando no hacemos
lo correcto delante de Dios es un síntoma no agradable porque debilita al Espíritu Santo que vive en nosotros. Cada vez que estamos tristes, hablando yo ya como un hombre creyente, cuando yo peco contra Dios, yo me siento así triste. Jesús se sentía triste, no porque él pecó, sino que venía el pecado del mundo sobre él. Pero yo que he pecado contra Dios muchas veces, aún siendo cristiano, mis hermanos, yo me siento muy triste, incluso me siento muy debilitado espiritualmente, porque nosotros, eh, el Espíritu Santo nos contrita y nos dice, oye, está mal esto, así no se va, así no se camina, y eso nos hace triste, nos hace sentir a veces, muchas veces, que no somos, que no somos merecidos de esta gracia de Dios que nos ha dado, que no somos merecidos de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no podemos dejar engañar, debemos de venir a Él, pedir perdón y no ser orgullosos, no ser orgullosos, sino venir a Él y pedir perdón de todo corazón. Sufrimiento es un dolor que puede ser físico, psicológico, moral y espiritual, que podemos experimentar en nuestras vidas, sea por amor, lo cual fue lo que sufre nuestro Señor Jesucristo, por la pérdida de un hijo, de un familiar, o por una separación de cualquier índole, sea matrimonial, sea que tú te despidas de tu familia porque te vas lejos de la familia, siempre son cosas que nos hacen sufrir, nos hacen sufrir. Ahora bien, mis hermanos, pero, pero todas estas cosas que nos hacen débil tienen una solución y se llama Dios. Dios es la solución de esto. Él es la solución de toda aflicción, de toda angustia, de toda tristeza y sufrimiento. Solo en Dios eres curado de todo. No en los gurús, no en los horóscopos, no en la hechicería, no en el dinero. No quiere decir que cuando tú estás con Dios que tú no vayas a sufrir porque Cristo sufrió, pero tenemos una esperanza de que tenemos un Padre que nos escucha y que está con nosotros en cada momento. Pero ni el dinero, ni el horóscopo, ni Walter Mercado, ni los hechiceros, ni tener 5 o 6 mujeres, ni tener, ni tener, ni creer en los bienes materiales que te da eh, el mundo. Eso no te va a hacer quitar esta angustia, sufrimiento, tristeza. No te lo va a quitar, no te lo va a quitar. Solo Dios, solo Dios, solo Él, porque solamente hay uno, Dios Jehová el Eterno, y por medio de la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, tú puedes librarte de tanta transgresiones e iniquidad, de tanta tristeza, de tanto sufrimiento, porque podemos sufrir en la tierra, pero allá en la eternidad no va a haber sufrimiento para nosotros, sino paz y gozo eternamente. Ahora, ¿qué tenemos también que hacer nosotros? Hacer lo que hizo Jesucristo. Eso que le iba a decir, hacer la voluntad. Lo que pocos quieren hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y clamó al Padre. Y tuvo una respuesta porque le mandó un ángel que le dio fuerza. Aunque no lo veamos aquí en Marcos, pero en Lucas lo vemos, Lucas 22, que él manda un ángel que le da fuerza. Entonces nosotros vamos a tener una respuesta. En el momento que hagamos eso que hizo Jesucristo, venir a Él, no salir corriendo, venir a Él, venir a Él, venir a Él. ¿Qué nos dice en los Salmos? Un hombre que pasó muchas dificultades y fue perseguido y tuvo también mucha angustia, sufrimiento, tristeza y dolor, como el rey David. En los Salmos nos lo dice claramente. Vamos al Salmo 13. El Salmo 13 nos dice, Salmos 13, versículos 5 y 6 nos dice, pero yo confío en tu misericordia,
Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Vamos al Salmo 18:6. Salmo 18:6, que nos dice, Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia David clamó al Señor en su angustia. Él no salió corriendo a donde Betsabé. Dijo, ay, mi esposa, estoy malo. No, él fue a dónde, ¿quién? A donde tenía que ir, a nuestro Padre Celestial. Él fue a nuestro Padre Celestial. Y dice, Él escuchó, Él oyó mi voz, Él oyó mi clamor, Él oyó mi clamor. Vamos al Salmo 23, Salmo 23. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Nos dice una enseñanza también. ¿Qué nos dice? Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué hizo el ángel cuando vino? Le dio aliento a Jesús, le dio fortaleza. Ese ángel que vino y le dio fortaleza. Vamos al Salmo 25. Todo casi fue de Salmo. Salmo 25, versículo 20. Dice, Salmo 25, versículo 20 nos dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti está mi refugio. Jesús, Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo cuando tengamos necesidad, tenemos angustiado, tristeza, sufrimiento. Estemos totalmente tristes, mis hermanos. Cuando estemos afligidos, vengamos a Él, porque Él guardará de nosotros nuestra alma. Cuando vamos a Habacuc también, para ya terminar, mis hermanos, cuando vamos a Habacuc, ¿qué nos dice Habacuc? Capítulo 3, 18, 19. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venado y me hace andar sobre las alturas. Solo Dios puede darte esa paz que necesitamos. Aunque tengamos momentos de sufrimiento, de aflicción, de tristeza, de angustia, Dios, si lo buscamos, Él escuchará nuestra voz, así como escuchó la de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Siempre que le pidamos, Señor, escúchanos en el nombre de Jesucristo, Él estará ahí. Así que, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios, no hagamos como Jonás, que lo enviaron a una misión y se fue corriendo a otro sitio, y Dios tuvo que azotarlo, metiéndolo en el estómago de un pez grande, para poder recapacitar. A veces Dios tiene que azotarnos para hacer su obra y que vengamos a Él. Hermanos, la voluntad de Dios en todo momento, la voluntad de Dios, hagámoslo aunque suframos. Tomemos este ejemplo a seguir que nuestro Señor Jesucristo. Él vino a Él porque sintió dolor, sintió angustia como hombre que fue. Él sufrió en la cruz por nosotros. Él no tuvo una gota de sangre en la cruz. Toda la derramó por amor a nosotros. Así que espero que este mensaje de hoy lo ayude a reflexionar de cuando estemos mal. No vamos a buscar lo fácil. No vayamos al horóscopo. No vayamos a brujo. No vayamos, no vayamos a gurús. No creamos que el dinero nos va a dar esa paz y esa felicidad. No, de ninguna manera. Solo Dios, así como Jesucristo hizo y lo buscó, así también hagamos nosotros. Dios te lo bendiga en este domingo. Empezamos ya el domingo de Ramos, un día como hoy entró Jesucristo triunfalmente a Jerusalén. Un día como hoy. Dios lo bendiga. Dios los ama. Hay vida en Cristo Jesús. Amén.